En 2022 geólogos realizaron un descubrimiento que dejó a la comunidad científica inquieta. La presa más grande del mundo, conocida como la Presa de las Tres Gargantas, no solo es un titán de la ingeniería, sino que también provoca terremotos en la provincia china de Sichuan. No se trataba de simples especulaciones, sino de observaciones concretas que demostraban que el peso colosal de su embalse tenía un impacto directo sobre el movimiento de las placas en la región. Ya en 2005 la NASA había advertido algo sorprendente. La enorme cantidad de agua acumulada detrás de la presa era tan inmensa que lograba retrasar la rotación de la Tierra en 6 centésimas de segundo. Hoy en día ese embalse contiene alrededor de 40 billones de kilogramos de agua, un número difícil siquiera de imaginar. Poco después de que el embalse se llenara por primera vez, surgieron 80 grietas en la estructura, un hecho alarmante considerando que estamos hablando de una de las mayores obras de ingeniería moderna. Sin embargo, a pesar de estas advertencias y de que en el mundo, casi cada año, ocurren catastróficas averías en presas, las Tres Gargantas siguen funcionando, con pequeñas reparaciones, pero sin detener jamás su actividad. La razón es sencilla. China depende de ella para mantener un suministro eléctrico colosal, al mismo tiempo, como herramienta de control contra inundaciones que han devastado el río Yangtze durante siglos. Pero este aparente coloso de hormigón podría esconder una vulnerabilidad silenciosa. Para comprender por qué, debemos repasar algunos de los peores colapsos de presas en la historia de la humanidad y ver qué patrones se repiten, qué errores se cometen una y otra vez y qué tan probable es que un día la presa más grande del planeta se convierta en la protagonista de la mayor catástrofe registrada. Uno de los desastres más devastadores en Estados Unidos se produjo en Michigan en el año 2020. La presa de Edenville, construida en 1924, llevaba años mostrando signos de deterioro. Era una presa de tierra de 16 metros de altura y unos 2 kilómetros de largo, pero nunca recibió el mantenimiento adecuado. En 2018 las autoridades retiraron la licencia de operación a la empresa privada que la controlaba porque ya era evidente que la estructura no resistiría lluvias intensas. Pero como suele ocurrir, la advertencia fue ignorada y el paso del tiempo hizo el resto. 2 años después, cuando varias tormentas históricas azotaron Michigan, el agua del embalse alcanzó un nivel récord. La presión fue insoportable y el lado oriental de la presa cedió. El agua arrasó con todo lo que encontró en su camino, llegando a otra presa situada a solo 16 kilómetros de distancia, la de Sanford, que tampoco soportó la fuerza del desbordamiento. El resultado fue catastrófico. Unas 10.000 personas tuvieron que ser evacuadas, los niveles de los ríos alcanzaron cifras históricas y varias comunidades quedaron completamente bajo el agua. Lo más trágico fue que el colapso pudo haberse evitado si se hubieran invertido recursos en reforzar la estructura a tiempo. La historia se repite una y otra vez. Las presas fallan cuando los responsables deciden ahorrar dinero en mantenimiento. Algo similar ocurrió en Laos en 2017. Una pequeña presa hidroeléctrica colapsó tras lluvias intensas. Aunque no tenía el tamaño de las grandes infraestructuras internacionales, el daño local fue enorme. Una ola de 1 metro de altura arrasó con pueblos enteros. Las casas quedaron cubiertas bajo un espesor de 40 centímetros de tierra y lodo. Reconstruir los campos, reparar la presa y compensar a las víctimas costó al país más de $1 millón, una suma gigantesca para una nación de recursos limitados. Y como si fuera una maldición, apenas un año después otro embalse en Laos colapsó, pero esta vez con consecuencias mucho peores. Más de 1.000 personas desaparecieron, 40 murieron y más de 6.500 quedaron sin hogar. Sin embargo, si hablamos de catástrofes históricas, pocas superan la tragedia de la presa de Teton en 1976, en Idaho, Estados Unidos. Esta presa de tierra de 93 metros de altura y casi 1 kilómetro de longitud se llenó apresuradamente, incluso antes de que los trabajos de construcción estuvieran oficialmente terminados. Los ingenieros detectaron pequeñas filtraciones, pero las consideraron normales. El error fue fatal. En cuestión de horas, las filtraciones se transformaron en una brecha gigantesca y el embalse entero se vació en una de las inundaciones más rápidas y devastadoras jamás registradas. El caudal llegó a ser 5 veces superior al de las cataratas del Niágara. Ciudades enteras desaparecieron bajo el agua. 11 personas perdieron la vida, miles quedaron sin hogar y el Estado gastó más de $320 millones en rescates y reparaciones. El problema no fue la naturaleza, fue la prisa y la negligencia humana. Ahora bien, si regresamos a China,
La presa de las Tres Gargantas se completó en 2003 con un presupuesto descomunal de $32.000 millones. Tiene 181 metros de altura y más de 2 kilómetros de longitud. En 2020 resistió una temporada de monzones extremadamente violentas sin daños visibles. Eso dio confianza a las autoridades, que afirmaron que la calidad del mantenimiento era impecable. Sin embargo, la aparición de 80 grietas desde el inicio plantea dudas. ¿Se cometieron errores de cálculo? ¿Hubo intentos de ahorrar materiales? Lo cierto es que incluso una obra tan monumental no está exenta de vulnerabilidades. Ejemplos como el de Uzbekistán en 2020 lo demuestran. La presa de Sardova colapsó porque los constructores habían decidido ahorrar en materiales, lo que debilitó la estructura. Al romperse, liberó 500 millones de metros cúbicos de agua que arrasaron pueblos y campos de algodón. 111.000 personas fueron evacuadas y 6 murieron. Todo por un simple intento de reducir costos. Pero no todos los desastres están vinculados a la construcción de presas de agua. En Hungría, en 2010, un depósito de residuos industriales colapsó y liberó un torrente de lodo rojo altamente tóxico que alcanzó hasta 2 metros de altura. Automóviles, árboles y casas quedaron sepultados bajo el lodo. 10 personas murieron y más de 150 resultaron heridas con quemaduras químicas. Ese mismo año, el Danubio quedó contaminado con metales pesados. De nuevo, la negligencia se transformó en tragedia. Otros casos revelan errores aún más básicos. En 1963, la presa de Baldwin Hills en Los Ángeles fue construida sobre un terreno inestable. Los geólogos lo habían advertido, pero nadie escuchó. En diciembre de ese año, una filtración se transformó en un colapso. Más de 1 millón de metros cúbicos de agua destruyeron 300 casas y pusieron en riesgo a 16.000 personas. Aunque solo murieron 5, pudo haber sido mucho peor. Si comparamos estos casos con lo que podría ocurrir en las Tres Gargantas, la diferencia es aterradora. Su embalse contiene un volumen de agua 40 millones de veces mayor que el de Baldwin Hills. Si un fallo ocurre allí, la magnitud del desastre sería inconmensurable. En Colombia, en 2018, la central hidroeléctrica de Ituango estuvo al borde del colapso. Deslizamientos bloquearon los túneles de desvío del río. El agua empezó a subir sin control y los ingenieros no lograban abrir los túneles sellados. La presión era tanta que la presa estuvo a punto de ceder. Solo gracias a un derrumbe accidental que reabrió uno de los túneles se evitó la tragedia. Miles de personas fueron evacuadas, aunque hasta hoy no se sabe el número exacto de muertos. En Rusia, en 2009, la central de Sayano-Susenskaya sufrió uno de los peores desastres industriales del país. Una turbina defectuosa explotó y 75 trabajadores murieron. El agua inundó la sala de máquinas y toneladas de petróleo fueron vertidas al río Yenisei. Lo más irónico fue que solo un mes antes, esa misma central había batido récords de producción energética. Una prueba de que incluso los sistemas más modernos pueden fallar de manera repentina. Pero la amenaza más temida para cualquier presa no proviene únicamente de errores humanos, sino de la naturaleza misma. En India, en 2021, un glaciar se desprendió en el Himalaya y provocó una inundación repentina que destruyó presas en construcción y mató a más de 200 personas. En Italia, en 1963, la tragedia de Bajont demostró cómo un deslizamiento de tierra puede ser tan letal como una rotura estructural. Un enorme bloque de roca cayó al embalse, generando un tsunami que se elevó sobre la presa y destruyó el pueblo de Longarone, dejando 2.000 muertos. Los terremotos son otro enemigo invisible. En Sichuan, donde se encuentra la presa de las Tres Gargantas, la actividad sísmica es frecuente. Y según los geólogos, el propio embalse puede incrementar esa actividad, actuando como un detonante. Si un terremoto de magnitud 6,5 o mayor ocurre cerca de la presa, las consecuencias serían inimaginables. Al principio aparecerían pequeñas filtraciones, pero en cuestión de horas, los 40 billones de kilogramos de agua podrían irrumpir violentamente. Una ola de 30 metros de altura descendería por el Yangtze a velocidades imposibles de detener. Ciudades enteras desaparecerían bajo el agua. A solo 500 kilómetros río abajo se encuentra Wuhan, con más de 10 millones de habitantes, que quedaría sumergida en gran parte. El desastre afectaría directamente a 15 millones de personas y de forma indirecta a 100 millones más. El impacto económico superaría los $100.000 millones. Sería, sin lugar a dudas, la peor catástrofe de la historia moderna. Y aún así,
el gobierno chino confía en la fortaleza de su coloso. Afirma que la presa resistirá terremotos, monzones y cualquier amenaza natural. Pero la historia nos ha enseñado que ninguna estructura es indestructible. La pregunta, entonces, no es si la presa de las Tres Gargantas es fuerte, sino cuánto tiempo podrá resistir la presión de la naturaleza, de la negligencia humana y del propio peso de su inmensidad. ¿Qué opinas tú? ¿Estamos ante una obra eterna o ante una bomba de tiempo disfrazada de modernidad?